Bueno, primer podcast que voy a grabar. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo ahorita, estoy acomodando algunas cosas como para sentarme a hacer video y además traigo la nariz operada, entonces, bueno, pues me veo como un bulldog francés. Entonces, bueno, ahorita va a ser pura voz. Es que estaba pensando ahorita, o sea, vi lo que es la semana de la lactancia y la verdad es que iba a contar mi experiencia. Y hay veces que me dicen, no, pero es que no subas esa foto porque así no son, bueno, no me dicen no subas esa foto, pero sí me han de repente escrito porque subo una foto y me dicen, así no son las mamás, así no es la mayoría, a la mayoría no les va bien como a ti. Y así como este tema me ha tocado muchas veces de que creen que no debo andar diciendo que la vida es feliz y que todo es muy fácil y que esto no duele y así, porque no es cierto. Y yo digo, pues no es que no sea cierto, no para todo el mundo es igual. Y ahorita me quedé pensando justo en la lactancia, porque para mí la lactancia fue la cosa más bonita, la conexión más maravillosa, lo disfruté muchísimo, así fue una conexión con mi hijo que de verdad fue mágica. Y yo sé que a muchas mujeres les va muy mal y terminan dejándola porque no pueden del dolor, porque no pueden, por muchas cosas, por lo que quieran, y creo que es totalmente respetable. Sí creo que falta mucha, pues, información y recibir esta información de manera adecuada, porque a mí, en cuanto mi hijo parió, mi hijo nació en el hospital en Médica Sur Lomas, que tristemente creo que ya no existe. Era un hospital bellísimo, dedicado nada más pues a eso, a traer bebés al mundo. Y cuando nació mi hijo, antes en el hospital nos incluía el paquete unas pláticas con, me parece que el nombre es Gabriela Gess, no quiero decirlo mal, pero bueno, por ahí lo voy a buscar. Y pues entonces fui a las pláticas antes, a 2 o 3 pláticas, no sé cuántas fui, era una a la semana, no fui a muchas, era la época navideña, mi hijo nació en los primeros días del año, entonces pues estaba todo medio cerrado. El caso es que fui a las pláticas y ahí entendí muchas cosas, ella explica de una manera maravillosa. Y después, ya que nació mi hijo, ella fue a vernos al cuarto y nos explicó al papá de mi hijo y a mí cómo debíamos hacer, qué debía sentir, cómo debían estar mi cuerpo, cómo lo debía acomodar, bueno, y cómo era lo que yo tenía que sentir para saber que lo estábamos haciendo bien, porque eso es lo que creo que falla, que muchas veces pues no es lo mismo que leas la técnica o que te la digan y que todas ya pueden sabérsela, a que alguien está ahí y te diga sí, así es, porque pues tú no sabes, cuando nunca has tenido a un bebé ahí pegado a tu cuerpo, no sabes realmente, pues su boquita te la imaginas, pero no sabes cómo es que te debe abarcar, cómo debe estar tu seno en cuanto acomodado con su carita, y pues la verdad es que sí te da cosa. Yo era una cosa que parecía una vaca, pero una vaca lechera mala, así. Cada una de mis chichis era como el doble del tamaño de la cabeza de mi hijo, y miren que mi hijo nació de 4 kilos, era un bebé muy grande, entonces yo era una cosa gigante que pues claro que me daba cosa, como que decía, lo voy a aplastar, ¿qué es esto? ¿No? Y bueno, sí seguí en mi familia. Me encanta a mí cuando la abuela le enseña algo a mi mamá y mi mamá me lo enseña a mí. Entonces mi mamá hizo algo que les va a parecer muy extraño y ríanse si quieren, pero bueno, yo creo que no hace daño y lo hizo con todo el amor del mundo, que fue, no sé si el segundo día o algo así, o primer día, ponerme una toalla. Creo que tenía chocolate en la espalda, como a la altura de las boobs, pero en la parte de atrás de la espalda, para que bajara la leche. Entonces, bueno, sí creo que sí fue una toalla con chocolate, una cosa rarísima. El punto es que, bueno, solo tuve unos días que, no sé si fue como a la segunda, tal vez, tercera semana, que pues sí, me empezó a doler el pezón horrible. Uno, sobre todo, me ardía, pero era cuando mi hijo se conectaba como los primeros 5 segundos, porque yo me acuerdo que contaba 1, 2, 3, me aguantaba el dolor, 4, 5, y después de eso, ¡pum!, dejaba de doler y ya no volvía a doler. Entonces, bueno, estuve con esta cremita Lansilog, me parece que se llama Lanislog. Bueno, las que saben un poco de lactancia ya saben de qué estoy hablando. Y entonces me la ponía, pero la cosa es también leer las instrucciones, creo, y no me hagan caso, mejor lean las instrucciones del producto, que yo lo estaba haciendo mal. O sea, si había que dejarlo secar al aire, yo no lo dejaba secar al aire, o al revés, no me acuerdo cómo era, pero yo lo estaba haciendo mal y me di cuenta después. Y bueno, ya fueron esos pocos días de estar pasándola mal, así de que decía yo, me duele y no quiero ni ponerme nada encima. Y después de eso, la verdad es que todo fluyó de una manera maravillosa. Fue para mí de verdad estar ahí, pues sí, eran horas, porque yo siento que mi hijo comía todo el día, o sea, de verdad, todo el día estábamos pegados.
su papá me regaló una mecedora que fue el mejor regalo porque me la viví en la mecedora ahí dándole de comer todo el día. Entonces para mí era como todo el día le estoy dando de comer, pero lo disfruté porque pues no me dolía, número uno, era una conexión con él, con un amor así increíble, que hasta el papá siento que le daban un poco de celos de que no tenía esa parte que podía compartir. Y también fue el impactarme. A mí me encanta el cuerpo humano, o sea, la biología, todo es como tan maravilloso. Y de verdad yo no podía creer cómo mi hijo estaba creciendo, formando sus tejidos, cómo sus células estaban multiplicando y todo, nada más con lo que yo estaba produciendo. O sea, para mí eso es como wow. O sea, mi cuerpo está produciendo todo lo que él necesita. No necesita nada más. Nunca le dimos más agua, ni té, ni nada. O sea, mi cuerpo le estaba dando, no solo lo formó, mi cuerpo lo hizo. Bueno, obviamente con la semilla que alguien más dio, pero como que se formó todo dentro de mí y eso me parecía lo más impactante y maravilloso del mundo. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Cuando estaba súper chiquito empezamos a ver como el cambiarnos de departamento y entonces se vino una mudanza enorme, o sea, de cambiar una casa muy grande a un departamento chiquito y pues poner toda tu vida en cajas. De hecho, cuando estaba embarazada los últimos meses, en teoría, mi hijo ya iba a nacer en la nueva casa y pues no. Se retrasó todo lo de la compra, hubo muchos asuntos que retrasaron, que nos pudiéramos cambiar, entonces todo estaba en cajas. Entonces era un tema como difícil para mí, fue un poco estresante y dicen que las mudanzas son la cosa de las creo que 3 cosas más estresantes que puedes vivir y a mí no me había tocado. Yo la verdad todas las mudanzas de mi vida las había disfrutado muchísimo y bueno, ahí me di cuenta por qué decían eso, porque no fue estrés lo que le sigue, el cambiarnos, porque había que cambiar piso, había que arreglar el adoquín del jardín, había que hacer miles de cambios para un lugar nuevo, en un momento en el que mi cuerpo no sabía ni qué había pasado, tenía un bebé en los brazos, era todo nuevo y además llega a un lugar nuevo con miles de cajas, acomoda. Claro que no lo hice sola, ¿no? Ahí estuvo mi mamá, mi papá ayudando y el tema fue que me costó muchísimo trabajo y me estresé tanto que empecé a bajar la producción de leche muchísimo. Y pues mi hijo era como un niño súper, pues que no se quejaba y que no lloraba mucho, entonces pues él comía lo que había y se quedaba dormido. Entonces para mí pues quedaba satisfecho y entonces por el 4.º mes empezó a bajar de peso. Y empezó a bajar de peso y lo peor de todo fue que empezó a perder fuerza. O sea, ya de que te agarraba las manitas y no podía levantar el torso. Entonces pues obviamente nos súper preocupamos, el pediatra estaba de viaje, siempre nos tocaba que si algo pasaba, el pediatra estaba de viaje, ese pediatra viaja mucho, perdón, y entonces pues fuimos con otro pediatra que nos mandó unos estudios donde no salió nada bien, y entonces nos mandó con un experto, según esto, nefrólogo, que nos dijo que tenía acidosis tubular renal. Y entonces obviamente empezamos a súper preocuparnos, empezamos a investigar y resulta que no, que este doctor a todo mundo le diagnostica eso. Y entonces así ya con los resultados y por teléfono nos dijo que fuéramos para ya empezar el tratamiento. Obviamente el tratamiento consistía en pues, un tratamiento que él te daba y mensualmente pues le tenías que dar una buena lana al doctor por el tratamiento. Y entonces pues nos dimos cuenta que este doctor le estaba diagnosticando eso a todo el mundo. Y nos dimos cuenta, gracias a un grupo de Facebook que tristemente ahorita desapareció, que se llama Momsilas, se llamaba Momsilas. Yo ahí puse en nuestro caso, estaba súper preocupada y entonces muchas me preguntaron con qué doctor estaba yendo. Les dije y me dijeron, cuidado, nos pasó lo mismo y ya nos iba a diagnosticar eso y para nada. Entonces, obviamente fuimos a buscar otras opiniones, otros doctores, otras doctoras y dimos con una maravillosa doctora, Mara Medeiros, y que nos explicó, nos mandó a hacer análisis obviamente y nos explicó y nos dijo por supuesto que no, para nada. Y al final resultó que no, lo que tenía mi hijo es que estaba deshidratado y estaba tomando muy poca leche. Entonces, pues obviamente me sentí caca, yo no era suficiente, ¿no? Y antes de esto, cuando empezó como a bajar de peso, pues mi mamá y el papá de mi hijo insistían un poco en como que metamos fórmula. Y yo la verdad es que pues sí sentía como muy, muy feo, ¿no? Es como que te digan, lo que estás haciendo ya no es suficiente, ya no es tan maravillosa, tu producción de leche ya no puedes seguir alimentándolo como en teoría deberías poder. Y pues sí se siente muy, 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 muy gacho que te digan eso. Entonces yo como que no quería, total que ya acepté. Y de ahí mi hijo empezó a comer combinado, fórmula con leche materna.
Y ya se recuperó de peso, se recuperó de todo, recuperó su fuerza. Entonces pues yo amé la fórmula de decir como, oh, no. Dije, bueno, es para estos casos. Y pues intentamos con varias cosas que yo pues aumentara mi producción de leche. Yo me sacaba leche para congelar porque pues me iba a dar clase y dejaba a mi hijo, le dejaba la leche congelada, y de tener el congelador lleno, pues de repente ya no alcanzaba. O sea, mi capacidad de producir leche no estaba alcanzando a sus requerimientos. Entonces pues seguimos con la fórmula combinando. Y por los 6 meses, o sea, empezamos a combinar como a los 6 meses, y al 7º mes, o sea, un mes después, de repente le ofrecí yo mi chichi y me la rechazó así tal cual. Se volteó, así volteó su carita y ya, no quiso más y nunca quiso volver a tomar leche materna. Y yo pues intenté todavía, pues no sé cuánto tiempo, bueno, no intenté, sí me la estuve sacando para darle de mi leche en el biberón. Que esto lo hicimos desde el primer mes, le dábamos biberón con mi leche porque yo me tenía que ir a dar clase, entonces le dejaba la leche congelada. Y porque en el psicoprofiláctico que tomamos en Cepapar, que fue maravilloso, nos dijeron que es lo que recomendaban, que sí le diéramos el biberón una vez a la semana, tal vez como para acostumbrarlo, y porque eventualmente pues sí, las mamás necesitamos independencia, y sobre todo pues para las mamás que trabajan pues es súper importante que el bebé, si la mamá no está, pues tenga la leche congelada, alguien la pueda descongelar, dársela en un biberón y se la tome. Bueno, biberón o si quieren vasito entrenador, lo que sea. El chiste es que sea la leche de la mamá. Y eso hicimos nosotros y con eso nos fue muy bien, la verdad. Y bueno, el tema es que ella no quiso y yo dejé de producir leche, lo intenté, me mandaron creo que algún medicamento, hice varias cosas y pues ya no. Y entonces pues ya lo dejé ir. La verdad es que sí me dolió, lloré, lo confieso, porque fue como, ay, se acabó esto y como que me sentí medio fracasada. Pero es todo este tema de que se espera de ti que le sigas dando. Y también es este tema que cuando eres mamá o vas a ser mamá, empiezas a planear, y si eres como yo, que quieres planear las cosas y que salgan como las planeas, pues te frustras. Entonces pues sí es como una decepción. Pero bueno, desde que decidimos ser papás, para mí fue una lección de paciencia y para mí fue una lección de las cosas no son como tú las planeas, y no hagas planes o hazlos, pero ten en cuenta que te los van a cambiar desde el día 1, porque luego cuento sobre el otro embarazo que hubo antes de este. Entonces, bueno, mi lactancia fue increíble, dejarla ir me dolió, pero como soy yo, siempre le voy a ver el lado bueno, y entonces, bueno, pues sí, cuando ya no produje leche y ya le dábamos pura fórmula, dije, bueno, la ventaja es que existe la fórmula, porque si no existiera, la verdad es que ¿qué íbamos a hacer? Todavía no era momento de meter, o ya era momento, pero de meter pocos sólidos. Y entonces, pues, le ves el lado bueno, y el lado bueno es que, bueno, ya tienes más independencia, obviamente, no te la vives ahí pegado, puedes dejar los brasieres de lactancia, que son una cosa muy sexy. No, la verdad es que fueron muy, muy cómodos, pero yo me conseguí como 9 brasieres de lactancia, y luego los seguí usando un rato porque eran muy cómodos y porque pues tener algo lindo de lencería es lo último que tienes en la cabeza. Eso lo haces ya como cuando tu hijo creo que tiene 1 año y medio y ves una película que te hace sentir mal porque toda tu lencería es ridículamente obsoleta en el término de ser algo sensual. Entonces, pues ya puedes volver a usar cualquier tipo de ropa, porque si no todo el tiempo estás pensando en blusas de lactancia, vestidos de lactancia, todo de lactancia. Entonces te quitas ese tema, también te quitas el que tenga que estar pues pegado a ti, entonces ya puede tener más tiempo con el papá, ya puede estar más tiempo con alguien más que lo alimente. Pero bueno, les deseo una feliz lactancia a todas las que están por tenerla o la van a tener, y pues también escuchen historias de gente que pues no se pudo, porque sí es real, creo que muchísimo, un alto porcentaje es porque falta alguien que les ayude con el tema de la lactancia, pero sí entiendo que hay casos donde no se puede, y también el chiste es que los niños estén bien, ustedes estén bien, no solo físicamente, sino mentalmente, y puede ser muy, muy, muy desgastante que una sociedad te esté, digamos, exigiendo que tienes que lactar y por tanto tiempo y tiene que ser lactancia extendida y todo lo que te estén diciendo, y que tu cuerpo no te responda. De verdad te sientes frustrada y de verdad te sientes, yo me sentí fracasada, así como tú no sirves. Y pues es muy feo sentirse así. Entonces, escuchen historias, todo tipo de historias, infórmense, busquen a los expertos en lactancia, y feliz semana de la lactancia.
Esperen, algo que me han preguntado muchas veces es qué onda con los implantes. Yo tengo implantes mamarios desde hace mucho. Este año cumplen 10 años conmigo. Entonces, no hubo ningún problema. Los míos están debajo del músculo. Así me los decidió poner y yo estuve feliz con la decisión. Investigué y me pareció que era lo mejor. El doctor Rafael Villaseñor Caloca. Y bueno, no hubo ningún problema. Yo en ese entonces le pregunté, yo no planeaba ser mamá hace 10 años, pero le pregunté que qué pasaba y me dijo que no había ningún problema. Obviamente también pregunté a mamás que tenían implantes, leí 1000 historias, porque eso me gusta hacer, por eso también cuento mis historias, porque yo soy de las que busca pues escuchar directo de las experiencias y por eso cuento las mías, y todas decían que no habían tenido ningún problema. Obviamente algunos me decían, no, es que si no se puede o te cuesta mucho trabajo o ya saben, ya me acuerdo que una persona por ahí que es medio fatalista cercana me dijo, no, es que se te caen los implantes, es que a no sé quién ya trae los implantes por el ombligo después de amamantar, y obviamente no, los implantes pues están en su lugar y los míos están abajo del músculo, entonces no tiene nada que ver con la producción de leche. Pero bueno, obviamente pregunten con sus doctores si es que se piensan operar, no sé cuánto tiempo tenga que pasar, pero bueno, pueden amamantar perfectamente si tienen implantes. Y lo que decía al principio, que luego ya perdí la idea, pero era esta parte de que si me va bien en todo, no me va bien en todo, ni es que sea yo suertuda, es que creo que yo saco algo bueno de cualquier situación. Yo me llamo a mí misma oportunista, porque yo busco la oportunidad de estar bien y de encontrarle algo bueno, sea lo que sea que haya pasado. Entonces, a mí me dan una jerga y les hago un agua de limón con chía. Y también la verdad es que no es que me niegue a ver las cosas malas que pasan. Generalmente, por ejemplo, antes del parto, pues me metí a ver como, no las cosas peores que podían pasar en el parto, no, pero por ejemplo busqué, no sé por qué tan azul podía nacer un niño. Entonces cuando mi hijo nació, pues yo lo vi color, pues color, sí, medio moradito, pero ligerito. En cambio su papá lo vio como un pitufo, porque él no había visto los casos que yo había visto de niños que nacen azules, ¿no? Y obviamente yo ya había visto un parto. A mí me tocó la maravilla de ver a una de mis sobrinas nacer y fue lo más mágico. Entonces ya sabía como todas las partes y además pues no me asusta la biología ni el cuerpo humano. Entonces ya sabía como todo esto. Entonces si estás preparado, también es esta parte de informarte y a veces de saber cuál va a ser el peor escenario. Y entonces pues ya te puedes preparar mentalmente un poco para lo que venga y ya puedes escuchar cómo otras personas salieron adelante. Entonces bueno, esa es mi historia sobre la lactancia y ahora sí, adiós. ¡Feliz lactancia!